En este condado de Texas, el impuesto de la casa llega a $7,100 al año. En este otro, 6,700, encima de la hipoteca. Aquí pagas 2% del valor de tu casa cada año, tengas trabajo o no. En este de allá, el impuesto es bajito, 2,000, pero la gente gana 37,000 al año y no alcanza. En Texas no hay impuesto sobre el sueldo, pero el impuesto de la propiedad te lo cobra el condado como si fuera un segundo carro que compraste sin darte cuenta. Hoy te muestro 10 condados de Texas donde ser dueño de casa se volvió pagar dos hipotecas, una al banco y otra invisible, que sube sola y nadie te enseña cuando firmas. Número 10. Número 10. Cameron County, Brownsville, Texas. Empecemos por el sur. Pegadito a la frontera, con Brownsville, cabecera del condado de Cameron. Y aquí te voy a hacer una trampa a propósito, brother, porque si miras el número frío, parece el más barato de toda la lista. El impuesto de la propiedad promedio aquí anda por $1,956 al año, según los datos del InSuite para el 26. Y tú dices, la neta, comparado con 7,000 de otros condados, esto es una ganga, aquí sí se puede. Espérate, que la trampa está justo ahí. Porque el impuesto no se paga con el precio de la casa, se paga con el sueldo que entra a la casa. Y en Cameron, el jale paga poco. Los ingresos de las familias están entre los más bajos de todo el estado. Entonces, agárrate este número. La tasa efectiva aquí es 1,63% del valor de la casa cada año. Y aún así, con un impuesto que suena chiquito, este condado tiene una de las tasas de morosidad más altas de Texas. O sea, gente que no alcanza a pagar el impuesto y se le va acumulando. Fíjate el detalle. No es que el número sea grande, es que el bolsillo es chico. Hace 20 años Brownsville era otra historia. Había maquila, había movimiento en el puerto, un sueldo modesto estiraba para la casa, la comida y hasta para mandar algo a la familia. Hoy, muchos de esos empleos se enfriaron, la lana no rinde, la luz en el calor del valle se dispara con el aire acondicionado prendido medio año y encima llega el sobre del condado pidiendo su parte. Eso, en el anuncio de la casa, nadie te lo cuenta. Y aquí es donde la gente se equivoca feo. Ven el precio de la casa bajito, ven el impuesto bajito y creen que ya la hicieron. Nunca preguntan cuánto se gana en la zona, ni cuánto cuesta enfriar una casa vieja en el sur de Texas, ni qué tan seguido la gente se atrasa con el condado. Compran mirando el número, no la vida alrededor del número. Así que antes de emocionarte con un impuesto chiquito, saca la cuenta tú mismo. No cuánto cobra el condado, sino cuánto queda del sueldo después de que cobra. Si vives por el valle y sabes lo que cuesta llegar a fin de mes ahí, cuéntamelo abajo, que esa realidad no sale en ningún reporte. Seguimos por la carretera, número 9. Número 9. Hidalgo County, McAllen, Texas. Nos movemos poquito hacia el oeste, mismo valle, y llegamos a McAllen, en el condado de Hidalgo. Y esto es casi la gemela de la historia anterior, pero con un giro que la pone peor. El impuesto promedio de la casa aquí ronda los $2,228 al año, según InSuite para el 26, con una tasa de 1,65% sobre el valor. Otra vez, el número suena manejable, ¿verdad? Pues checa esto. McAllen creció rápido, se llenó de tiendas, de gente cruzando a comprar, parecía la promesa del valle. Pero el ingreso típico de las familias de por acá anda entre $37,000 y $40,000 al año. Y aquí está el detalle que nadie te dice. Cuando ganas $40,000, un impuesto de $2,200 no es un gastito, es todo un mes de sueldo que se va nomás en el impuesto de la casa, sin haber pagado todavía ni la hipoteca, ni la luz, ni la comida. Por eso el riesgo de atraso aquí es alto. La gente firma y después no le sale la matemática. Y quiero que entiendas por qué pasa esto. Porque no es que la gente sea irresponsable. Cuando el sueldo de la zona se queda estancado años y años, pero el condado revalúa tu casa hacia arriba porque los precios subieron, tu impuesto crece aunque tu cheque no crezca ni un peso. Esa es la trampa silenciosa de Texas. Te presumen que no hay impuesto sobre el ingreso, pero el impuesto de la propiedad se ajusta al valor de la casa, no a lo que tú ganas. Antes en McAllen un jale modesto alcanzaba para tener casa propia y sentirse tranquilo. Hoy la misma casa, con la misma familia, debe más al condado cada año, y el aire acondicionado en ese calor no perdona.
Es dinero que antes iba para el doctor, para los útiles de los chavos, para guardar algo, y ahora se va en el sobre del impuesto. La gente se equivoca cuando compara Texas con otros estados solo por el precio de la casa, sin preguntar cuánto cobra el condado cada año para siempre. Compran el sueño y heredan la cuenta anual. Si esto te está abriendo los ojos sobre lo que de verdad cuesta tener casa aquí, dale suscribir, que este canal vive de decirte los números que el vendedor se calla. Nos vamos al norte, número 8. Número 8. Harris County, Houston, Texas. Ahora sí, subimos al norte y entramos a lo grande. Harris County, o sea, Houston, la ciudad más poblada de Texas y una de las más grandes del país. Aquí no falta el jale. Hay petróleo, hay medicina, hay puerto, hay de todo. Por eso mucha gente llega pensando que Houston es la tierra prometida del sueño americano. Y en parte lo es, hombre, pero déjame enseñarte la parte que viene en letra chiquita. El impuesto de la propiedad promedio en Harris anda por $4,669 al año, con una tasa efectiva de 2.03% sobre el valor de la casa, según los datos del Lean Suite para el 26. 2% cada año, brother. Piénsalo así. Cada 50 años, más o menos, le habrás pagado al condado el valor entero de tu casa otra vez, en puros impuestos. Compras una casa y terminas comprándola 2 veces. Y aquí está lo que la gente no calcula. En muchos fraccionamientos nuevos de Houston, encima del impuesto del condado te cae el famoso MUD, que es un distrito que cobra aparte para pagar el agua y el drenaje del desarrollo. Eso te puede sumar entre $200 y $400 más al mes, según la zona. O sea que el impuesto que viste en el anuncio no era el impuesto real, era la mitad del cuento. Ahora, seamos justos, y este es el matiz. Houston tiene sueldos de verdad, no como el Valle, aquí sí se gana. Pero el problema es que la casa promedio cada año vale más. El condado la revalúa. Y aunque en noviembre del 25 los votantes subieron la exención de vivienda de $100 a $140,000 para bajar la mordida, esa ayuda se te esfuma si el condado te infló el avalúo por otro lado. Te dan por un lado y te lo quitan por el otro. La gente que se muda a Houston solo mirando el sueldo alto se olvida de restar lo que se lleva el condado y el MUD antes de que el dinero llegue a tu bolsillo. Y cuando llega el primer sobre anual, entienden que la hipoteca era la parte fácil. Antes de firmar en un fraccionamiento nuevo de Houston, pregunta si tiene MUD y de cuánto, porque esa cuenta te acompaña todos los años. ¿Vives en un MUD y te llegó el susto en el sobre? Cuéntamelo abajo. Seguimos, número 7. Número 7. Galveston County, Texas. Bajamos a la costa, a Galveston County, ahí donde Texas toca el mar. Y esta es de las bonitas de vender. Playa, brisa, casas frente al agua, la escapada de fin de semana de todo Houston. Llegas, ves el golfo, ves la casota con vista y por un segundo piensas, aquí me quedo a vivir el resto de mis días. Espérate tantito, que la costa cobra caro el privilegio. El impuesto de la propiedad promedio en Galveston llega a $4,920 al año, con una tasa de 2.05% sobre el valor, según Lean Suite para el 26. Y ojo con esto, porque en la costa el impuesto no viene solo. La casa frente al mar, o cerca, necesita seguro contra tormenta y contra inundación. Y eso, en el Golfo de Texas, es de lo más caro del país. Entonces sumas el impuesto de casi $5,000, más un seguro que fácil se va a varios miles más, y de repente tu casa de playa te cuesta como una segunda hipoteca solo en mantenerla parada. Déjame explicarte por qué se puso así, porque no siempre fue de este precio. Con cada temporada de tormentas fuertes, las aseguradoras pagan más y más. Y para no perder, suben la prima a todos los de la costa, o de plano se van del mercado. Los que se quedan cobran con miedo, cobran de sobra. Y el condado, mientras tanto, revalúa esas casas de playa cada vez más alto, porque los precios frente al mar suben, así que el impuesto sube en paralelo. Es una tenaza. Por un lado el impuesto, por el otro el seguro, apretando el mismo bolsillo. Hace 15 años tener una casita en Galveston era el premio de una familia trabajadora de Houston. Hoy, entre el impuesto y el seguro, mucha de esa gente vende porque ya no puede sostener el gasto anual, aunque la hipoteca ya la tengan casi pagada. No es la deuda lo que lo saca, es el costo de tenerla. La gente se equivoca cuando compra casa de playa mirando solo lo lindo de la vista y el precio de compra.
sin preguntar cuánto cuesta asegurarla contra el mar cada año y cuánto la revalúa el condado. En la costa, el número que te arruina no es la hipoteca, es el mantenimiento. Antes de comprar frente al agua en Texas, pide el recibo del seguro y del impuesto del dueño actual, y pregúntate si aguantas eso cada año, llueva o truene. Vámonos tierra adentro, número 6. Número 6. Hood County, Texas. Nos metemos al centro norte del estado, cerca de Fort Worth, a Hood County, con Granbury de cabecera. Este es de los que se venden como el escape tranquilo. Lago, pueblo con historia, más aire que la ciudad, casas grandes con su yardón. La gente de Dallas y Fort Worth se viene para acá buscando paz y espacio. Y sí, el lugar es bonito, pero La Paz también tiene su recibo anual. El impuesto de la propiedad promedio en Hood anda por $5,336 al año, con una tasa de 1.84% sobre el valor, según los datos del Lean Suite para el 26. Y aquí está el detalle que agarra a la gente desprevenida. Muchos llegan a Hood pensando que por ser más rural va a ser más barato de mantener que la ciudad. Pero $5,300 al año no es rural barato, hombre. Es más de $400 al mes solo en impuesto, todos los meses, sin falta. Y quiero que entiendas de dónde sale ese salto, porque tiene su lógica. Cuando un pueblo tranquilo se pone de moda y empieza a llegar gente de la ciudad con más lana, los precios de las casas suben. El condado ve que las casas valen más, las revalúa, y el impuesto de todos sube, incluyendo el de la señora que lleva 30 años viviendo ahí y no vendió nada. Le suben el impuesto por culpa de que su vecindario se puso caro. Esa es la parte injusta que casi nadie te explica. Antes, en un pueblo como Granbury, un jubilado con su pensión modesta vivía tranquilo, casa pagada, gasto controlado. Hoy, ese mismo jubilado abre el sobre del condado y ve que su impuesto subió otra vez, aunque él no cambió nada de su casa. Es dinero que sale de la pensión, de lo que tenía para el doctor o para los nietos, y se va al condado nomás por el privilegio de seguir en su propia casa. La gente se equivoca cuando confunde rural con barato, y compra en un condado de moda sin ver cómo ha subido el impuesto en los últimos 5 años. Aquí en los comentarios siempre hay debate sobre si estas casas nuevas de las orillas están bien construidas o son de puro cartón y láminas. Si tú sabes de construcción y has visto lo que levantan por Hood, cuéntanos, que eso a la gente le interesa un montón. Antes de mudarte al pueblo tranquilo, revisa el historial del impuesto, no solo el precio de hoy. Le subimos al norte, número 5. Número 5. Ellis County, Texas. Seguimos por el corredor entre Dallas y Waco y caemos en Ellis County, con Waxahachie de cabecera. Este condado es de los que crecieron rápido, porque la gente que ya no aguantaba los precios de Dallas se corrió para acá buscando algo más de cuenta. Casas más grandes, terreno y la promesa de que estás lejos, pero no tanto de la ciudad. Suena bien, ¿no? Ahora, déjate enseño la letra chiquita del sobre. El impuesto de la propiedad promedio en Ellis llega a $5,346 al año, con una tasa de 1.98% sobre el valor, según Lean Suite para el 26. O sea, casi 2% cada año, encima de tu hipoteca. Haz las cuentas, brother. Son más de $440 al mes que le mandas al condado, mes tras mes, además de lo que ya le pagas al banco. Es como tener un segundo pago de carro que nunca se termina de pagar. Y aquí está lo que la gente no ve venir. Ellis se llenó de fraccionamientos nuevos, casas recién hechas, y en muchos de esos desarrollos te cae encima un PID o un MUD. Esos distritos especiales que cobran aparte para pagar las calles, el drenaje y las banquetas del propio fraccionamiento. Eso te suma otros $200 a $400 al mes por encima del impuesto normal. Entonces, el impuesto que te presumieron en el anuncio no era el número final, era el enganche del cuento. Déjame conectarte esto. Cuando un condado crece a las carreras, alguien tiene que pagar toda la infraestructura nueva. Y ese alguien eres tú, el que compra la casa nueva, a través de estos distritos. El desarrollador construye, se lleva su ganancia y te deja a ti pagando las calles por 20 o 30 años en la boleta del impuesto. Bonito negocio, ¿verdad? Para ellos.
La gente se equivoca cuando compra casa nueva y reluciente en un fraccionamiento de moda sin preguntar si trae PIDOMUD y de cuánto. Ven la cocina bonita y firman, y el susto llega con la primera boleta anual. Antes de enamorarte de una casa nueva en Ellis, pregunta directo si el fraccionamiento tiene distrito especial, porque eso te cambia toda la matemática del mes. Si eso te sirvió para no caer en esa trampa, dale al suscribir. Aquí desmenuzamos los números que el vendedor esconde. Nos vamos al corazón del Metroplex, número 4. Número 4. Dallas County, Texas. Y aquí llegamos a uno de los pesos pesados. Dallas County, el corazón del norte de Texas. Millones de personas, rascacielos, empleos. La ciudad que para muchos es el sueño de Texas. Todo el mundo quiere una casa en Dallas o cerquita. Hay jale, hay movimiento, hay vida. Pero justo por eso, agárrate, porque el impuesto aquí no perdona a nadie. El impuesto de la propiedad promedio en Dallas County anda por $5,775 al año, con una tasa efectiva de 2.10% sobre el valor de la casa, según los datos del InSuite para el 26. 2.10%, una de las tasas más pesadas de todo el estado. Déjatelo aterrizo, casi $480 al mes, todos los meses, solamente en impuesto, antes de la hipoteca, antes de la luz, antes de la comida. Es un sueldo semanal completo que se evapora nomás para el condado. Y aquí viene lo bueno, o lo malo, según como lo veas. Como Dallas está tan caliente y los precios de las casas han subido tanto estos años, el condado revalúa las casas hacia arriba casi cada año. ¿Qué significa eso para ti? Que aunque tu casa siga siendo la misma, el impuesto sube porque en papel vale más. Tu casa se aprecia, dices tú. ¡Qué bien! Pues no tan bien, porque esa apreciación te la cobran cada año en impuesto, aunque tú no vendas ni un ladrillo. Suba o baje tu casa, el condado siempre encuentra cómo cobrarte más. En noviembre del 25, los votantes de Texas aprobaron subir la exención de vivienda de $100,000 a $140,000, precisamente para aliviar esta mordida. Y sí, ayuda algo. Pero fíjate el truco. Si el condado te infla el avalúo lo suficiente, ese ahorro se te desaparece antes de que lo sientas. Es como que te devuelvan un billete con una mano mientras te sacan dos de la bolsa con la otra. La gente que se muda a Dallas mirando solo el buen sueldo se olvida de que 2% anual sobre una casa cara es muchísima lana cada año, para siempre, mientras seas dueño. Compran el estatus de vivir en Dallas y heredan una de las boletas más caras del estado. ¿Tú crees que la exención nueva de verdad te va a ayudar o el condado va a subir los avalúos para compensar? Dímelo abajo, que ese debate está bueno. Nos vamos al sur de San Antonio, número 3. Número 3. Guadalupe County, Texas. Entramos al top 3 y nos vamos a la zona de San Antonio, a Guadalupe County, con Seguin y parte de Schertz por ahí. Este condado creció como espuma, porque quedó justo en el pasillo entre San Antonio y Austin, dos ciudades carísimas, y la gente dijo, aquí en medio ha de estar más barato. Se llenó de casas nuevas, de familias jóvenes buscando su primer techo. Y aquí es donde el sueño choca con la boleta del condado. Porque agárrate este dato. La tasa efectiva del impuesto en Guadalupe es de 2.01% sobre el valor, con un impuesto promedio de $5,628 al año, según LeanSuite para el 26. Más de 2% cada año, en un condado al que la gente llegó buscando lo barato. Ahí está la ironía, hombre. Huyeron de los precios de San Antonio y Austin, pero cayeron en una de las tasas de impuesto más altas de la región. Y déjame explicarte por qué duele tanto aquí en específico. Como Guadalupe se llenó de fraccionamientos nuevos, muchos vienen con MUD o PID cargados encima. Esos distritos que ya te expliqué que cobran aparte por las calles y el drenaje del desarrollo, sumando $200 a $400 más al mes. Entonces, una familia joven que apenas alcanzó para el enganche, de repente se encuentra pagando el impuesto del condado, más el distrito especial, más la hipoteca. 3 bocas que alimentar cada mes, no una. Antes, ser dueño de casa en un pueblo como Seguin era señal de que la hiciste, de estabilidad. Hoy, muchas de esas familias jóvenes viven al filo, porque el impuesto sube con el avalúo, el distrito especial no baja y el sueldo no crece al mismo ritmo.
Es dinero que debería ir al ahorro de los chavos, a la emergencia médica, al colchón para un mal mes, y se va todo en sostener la casa parada. La gente se equivoca cuando corre de una ciudad cara al condado de al lado, creyendo que por estar más afuera va a ser más barato, sin revisar la tasa real ni los distritos especiales. A veces el pasillo entre dos ciudades caras sale igual de caro, solo que en otra forma. Antes de comprar en Guadalupe, saca la cuenta completa. Impuesto, más distrito, más hipoteca, y ve si de verdad ganaste algo huyendo. Le subimos la intensidad. Número 2. Número 2. Comal County, Texas. Casi hasta arriba, y seguimos en la zona de San Antonio, Austin, con Comal County, ahí donde está New Braunfels, uno de los lugares que más creció en todo el país estos años. Aguas frescas, el río, el ambiente alemán del pueblo, casas nuevas por todos lados. Era el lugar de moda. La gente llegaba en tropel pensando que había encontrado el paraíso tejano. Y aquí está el plot twist, brother, porque el paraíso trae una de las boletas más pesadas de la lista. Checa esto. El impuesto de la propiedad promedio en Comal llega a $6,762 al año, con una tasa efectiva de 1.96% sobre el valor, según los datos del Lean Suite para el 26. Casi $7,000 al año, hombre. Déjatelo parto. Son más de $560 al mes, cada mes, solamente en impuesto del condado, antes de tocar la hipoteca. Eso es un pago de carro bueno, todos los meses, para siempre, no más por ser dueño. Y aquí está lo que hace a Comal tan brutal, y quiero que lo entiendas bien. New Braunfels creció tan rápido, se puso tan de moda, que los precios de las casas se dispararon. El condado, encantado, revaluó todo hacia arriba año con año. Entonces, la gente que compró hace unos años pensando, ¡qué buena inversión!, ahora paga el impuesto sobre un valor inflado, aunque su sueldo siga siendo el mismo de cuando compró. La casa subió de valor, pero ese valor no lo tienes en la bolsa, lo tiene el condado, cobrándote más cada año. Encima, muchos de esos fraccionamientos nuevos de New Braunfels traen sus distritos especiales cargados, sumando otros cientos de dólares al mes. Y el agua. Ojo con el agua. Porque en esa zona el crecimiento fue tan salvaje que el recurso está apretado. Y eso, a la larga, presiona más costos. Construyeron y construyeron sin frenar. Se llevaron su ganancia a los desarrolladores y te dejaron a ti pagando la fiesta cada año en la boleta. Antes New Braunfels era un pueblo tranquilo, donde alcanzaba para vivir bien con un sueldo normal. Hoy es un lugar caro de mantener, donde el impuesto solo se come más de medio pago mensual. La gente se equivocó al comprar en plena moda, en el pico, sin calcular que el impuesto sube con el valor inflado y ya no baja. Si compraste en Comal en estos años y sentiste el golpe del impuesto, cuéntanos abajo cómo te pegó, que esas historias reales valen más que cualquier reporte. Y llegamos al número 1. Número 1. Rockwall County, Texas. Y aquí está la cima de la lista. El condado más pequeño de Texas por tamaño, pero uno de los más caros por su impuesto. Rockwall County, pegadito al noreste de Dallas, sobre el lago Ray Hubbard. Este es el condado presumido del Metroplex. Casas bonitas frente al lago, escuelas bien calificadas. La gente que la hizo en Dallas se viene para acá a vivir el sueño. Y sí, es bonito, pero prepárate, porque este sueño trae la boleta más gorda de todas. Agárrate bien. El impuesto de la propiedad promedio en Rockwall llega a $7,106 al año, con una tasa efectiva de 1.87% sobre una mediana de casa de $380,000, según los datos del Lean Suite para el 26. $7,100 al año, hombre. Deja que eso te caiga. Son casi $592 al mes, cada mes, solamente en impuesto del condado, antes de un solo centavo de hipoteca. Es como pagar la renta de un departamento entero en otra ciudad, todos los meses. Y ese departamento es solo el impuesto de tu propia casa. Y quiero que entiendas por qué Rockwall salió tan caro, porque tiene su cuento. Es un condado chiquito y muy deseado. Todo mundo quiere vivir junto al lago cerca de Dallas, así que los precios se fueron para arriba fuerte.
El condado revalúa esas casas cada año, y como aquí las escuelas son parte grande del impuesto, la boleta se hincha. Compras el estatus de vivir en Rockwall y te viene incluido el impuesto más pesado en dólares de esta lista, año tras año, seas rico o estés apretado. Ahora, sí hubo un intento de alivio. En noviembre del 25, los votantes de Texas subieron la exención de vivienda de $100,000 a $140,000 para bajar la mordida. Y en papel eso debería ayudarle a la gente de Rockwall. Pero aquí está el kicker, y ponle atención. Si el condado te infla el avalúo de tu casa lo suficiente, ese ahorro de la exención se te esfuma como agua entre los dedos. Te dan $40,000 de exención con una mano y te suben el avalúo con la otra. Y al final la boleta no baja tanto como te prometieron. La gente se equivoca cuando compra en Rockwall enamorada del lago y de las escuelas, mirando solo el precio de compra, sin calcular que $7,000 al año en impuesto es una segunda hipoteca invisible que nunca se termina. Y a diferencia de la del banco, esta no se acaba cuando pagas la casa. La sigues pagando hasta el último día que seas dueño. Antes de firmar por el sueño del lago, pregúntate si aguantas mandarle al condado el equivalente a un carro usado, cada año, para siempre. Esa es la neta que nadie te dice cuando te enseñan la casota. Repasemos la lista, brother, por nombre y con número. Rockwall, con $7,100 al año. Comal, con $6,700. Guadalupe, con 2% sobre tu casa. Dallas, con 2.10 de tasa. Ellis y Hood, con más de $5,300. Galveston, con impuesto más seguro de mar. Harris, con su MUD escondido. Y allá en el valle, Hidalgo y Cameron, donde el número suena chiquito, pero el sueldo no alcanza. En Texas te presumen que no hay impuesto sobre lo que ganas, pero el impuesto de la propiedad se cobra sobre lo que vale tu casa, suba o baje, tengas trabajo o no. Es la segunda hipoteca de la que nadie habla cuando firmas. Así que la pregunta de verdad no es cuánto cuesta la casa, es cuánto cuesta tenerla cada año hasta que te mueras siendo dueño. ¿En qué condado de esta lista vives tú y cuánto te clava el sobre del impuesto? Saca la cuenta antes de que el condado la saque por ti.